Ah, Daniela. ¿Y qué tal? ¿Cómo va por allá? ¿Cómo la tratan? Bien. Ah, sí. Bueno, aquí también me está respirando el socialismo en la nuca, así que entiendo a qué te refieres. En Colombia. Bueno. Bien, entonces, todo es primera vez que ven investigación de operaciones, ¿cierto? Que han escuchado la materia. ¿Han escuchado algo antes de la materia o saben de qué va? ¿En qué la usan? Ah, ¿alguien más? ¿O en general también con ese? Jesús, Jesús. No escucha, yo no he escuchado a Jesús. Sus buenas tardes. Puede ser que no lo escuche. ¿Me escucha bien, Jesús? Si no puede hablar, porfa, tipeas. O si tienes dudas, tipeas también las preguntas. Listo. Bueno, pues Mariana, muchas gracias. Tal cual, pues la investigación de operaciones, pues recibe varios nombres. En otras carreras las pueden ver como programación matemática, también se le llama. Operativa, le suelen llamar también en algunas carreras. Pero al final pues son investigación de operaciones. Claro, nosotros vamos a ver pues, digamos, pinceladas de temas y lo que es lo más importante de cada uno de ellos. Entonces, hay que buscar la optimización, pues por lo general uno parte de que los recursos son finitos, que uno necesita bien sea alcanzar un objetivo que va a ser orientado a maximizar o minimizar una función. ¿Qué función es? Pues depende del problema. ¿Qué tipo de problemas hay? Bueno, existen muchos tipos de problemas. Puede ser que yo necesite minimizar costos, maximizar utilidades, puede ser que necesite agendar cuadros de turno, por ejemplo, que necesite, por ejemplo, optimizar rutas, ¿sí? Hacia dónde envío qué camiones o qué recursos, qué sacrifico, pero también todo va condicionado a que yo tengo que controlar escenarios. Listo, tengo que controlar escenarios. Eso por lo general se le conocen como restricciones. Hay restricciones de, de un fenómeno, que ese fenómeno solemos llamarlo sistema. Ahorita lo vemos. Listo. Bueno, como yo le había comentado la vez anterior, el libro principal que vamos a estar trabajando es este de Lieberman. Ahí hay algunos ejercicios, no necesariamente todo sale de ahí. Eh, a los que les guste más la matemática, pues está este que va más orientado a ver ver los problemas desde un punto de vista mucho más matemático. Y un librito complementario que está por acá para algunas dudas. De la unidad uno pues iba más orientada a un concepto básico, historia de la teoría de sistema, el enfoque sistémico, ¿sí? Entender todo como un sistema. No tanto como aprenderse qué es un sistema de memoria y repetirlo como un loro, sino la idea es entender cómo podemos desarrollar un pensamiento sistémico, ¿sí? ¿De qué va ese pensamiento sistémico? ¿Cómo yo puedo volver un proceso o un día a día, separarlo en partes y conectar esas partes para después modelarlo, ¿sí? Principalmente es eso. Entonces, yo por acá tengo una presentación que creo que estaba grabada allí, pero de todas maneras la vamos a ir viendo, mm, que habla de la investigación de operaciones y el enfoque de sistema. ¿Sí? Entonces, todo hacer como un repaso
de las dos unidades. Ya después, por ahí el domingo, más tardar el martes de la otra semana, pues le habilito la evaluación, que van a tener pues como una semana para hacerlo. El programa. Entonces, bueno, ahí van a ver que el enfoque sistémico, o el esquema metodológico, pues principalmente es un punto de arranque para guiarse a solucionar un problema. Entonces, ¿qué es lo primero que se necesita? Pues un problema. Y a veces, muchas veces las empresas ni siquiera saben que tienen un problema hasta que el sistema o la capacidad del sistema pues llega a tope. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Estas herramientas como tal, o lo que buscamos hacer es tener un complemento que permita poner a las empresas, a las organizaciones, tomar una decisión adecuada. ¿Sí? ¿Qué tipo de organizaciones? Como le decía al inicio, pues pueden ser organizaciones de transporte, simplemente desde el punto de vista financiero, corporativo, para minimizar costos, en producción, ¿sí? Digamos, pues cualquier infinidad de problemas que se pueden solventar con investigación de operaciones. Entonces, ese conjunto de elementos que están dentro de una organización, que no importa el tamaño, puede ser una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa muy grande, incluso la universidad, ¿sí? Eh, pues interactúan para un objetivo en común. Por ejemplo, si vemos la universidad como un sistema, la facultad en cierta forma son subconjunto de ese sistema, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que si yo solamente le hago un zoom a fases, por ejemplo, a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y le hago un zoom a economía, yo puedo revisar, por ejemplo, encontrar un problema importante, tener hoy en día con qué profesores dispongo y ver cómo los puedo asignar según sus capacidades y según su experticia, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Que por lo general ahora el número de materias es mucho más grande que el número de profesores que está disponible. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de asignarlo? Entonces uno necesita una función de costos. ¿Qué puede, o una función a maximizar o minimizar? ¿Qué puede ser el costo, por ejemplo? Quizá cuantificar cuánto estoy afectando a los estudiantes o cuánto los estoy ayudando, si asigno en ciertas materias o no. ¿Sí? Digamos, si le cierro un flujo de avance o si en cierta forma agilizo para que avance por cierto flujo. No sé si recuerdan el Pensum, que cuando uno revisa las prelaciones y demás, ¿sí? Es un sistema. ¿Sí? Tú necesitas aprobar ciertas materias para llegar a otras. Listo. Sí, me hago entender o estoy hablando muy, muy rápido. Listo. Entonces, eso es un sistema. O sea, cualquier cosa es un sistema. En su casa, por ejemplo. ¿Qué pudiese ser un sistema? La forma como cocinan. Si solamente tienen ciertos ingredientes y necesitan preparar, por ejemplo, si tienen un emprendimiento de pastelería y necesitan entregar ciertos pedidos, cuáles son los que deben priorizar y cuáles no, ¿sí? Dependiendo si tiene una capacidad humana o de capital humano suficiente o si está limitado, si necesitan entregar a ciertos horarios. Digamos que todo eso pues va haciéndose eh, parte de un juego que al final es un sistema, ¿sí? Entonces, al final un sistema es un conjunto de elementos que interactúan con un objetivo común. Bien, entonces casi todo lo puedo volver un sistema. Ahorita no se me ocurre algo que no sea un sistema como tal, porque desde el punto de vista sistémico, siempre hay una variable que se relaciona con otra. Y además hay variables que causan otras. Entonces, pues todo, todo lo que se pueda medir, todo lo que se pueda en cierta forma esquematizar o dibujar, es susceptible de volverse un sistema. Bueno, ahí siempre y cuando sea lógico y funcional, ¿no? Entonces, eso ya lo había comentado, pero que lo vuelvo a comentar, por ejemplo, quizá el primer sistema que pudiésemos hablar sería el sistema humano, ¿sí? De hecho, el cuerpo humano, perdón, que tiene sus sistemas, ¿sí? El sistema nervioso tiene sus propias formas de funcionar y sus propios componentes. El sistema circulatorio tiene sus propios componentes también. Los músculos, cómo interactúan con esos sistemas. El sistema respiratorio, ¿sí? El sistema endocrino, digamos, y la suma de todos esos sistemas del cuerpo humano.
Listo, ¿cómo optimiza uno o uno desarrolla ciertas cosas? Pues depende de las capacidades y qué objetivo quiere alcanzar cada uno. Bien, que quieren ser más rápidos, bueno, necesitan desarrollar cierto tipo de músculo y cierto ritmo y realizar ciertas actividades para poder hacerlo. Que necesitan pensar más rápido, bueno, necesitan hacer ejercicios que vayan orientados al sistema nervioso y al cerebro. Entonces, al final es un sistema. Eh, de hecho, por ejemplo, en lo que es el cuerpo humano, en que utilizan investigación de operaciones, la mejor forma de alimentarse. ¿Sí? Si el cuerpo humano se supone que requiere cierta unidad mínima de nutrientes, minerales, vitaminas y demás, pues dependiendo de los recursos disponibles que uno pueda consumir, pues necesita repartirlos para poder comer. Este de acá es más un ejemplo de sistemas logísticos, ¿sí? Si yo tengo una empresa y necesito en cierta forma entender cuál es mi rotación de inventarios o saber cómo almacenarlos o saber cómo distribuirlos, pues en la investigación de operaciones entra allí y poder solventar problemas que van desde el horario del personal hasta cómo deben fabricar piezas, qué se debe priorizar a nivel de piezas, qué debo desarrollar, cómo las debo entregar y ahí entran los problemas de transporte, ¿sí? Porque no necesariamente el hecho de que yo pueda ir de un punto A a un punto B eh, necesariamente es viable. Por ejemplo, si quisieran ir de Santo Domingo a Mérida, pueden ir en avión, ¿sí o no? ¿Cierto que no? Primero porque no tienen un aeropuerto en Mocochea, en Santo Domingo, perdón. Y segundo, que tampoco tiene una ruta definida, ¿sí? A menos que sea traqueto, una cosa rara que tenga una avioneta y vaya y hagas ese tipo de despacho. Pero digamos, en lo que es la logística como tal para repartir, no está. Marítimo tampoco, porque no tienen un sistema portuario para distribuir barcos. Entonces todo se condiciona a utilizar camiones, ¿sí? O, o megacamiones o pick-ups, o digamos transporte terrestre que se tenga que mover de un lado a otro. Listo. Y si además condicionas que sí o sí debe realizar ciertas paradas, pues el circuito o el sistema se va volviendo cada vez más complejo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de repartir los recursos? ¿Qué puntos deben tocar y demás? Pues eso se llama problema de transporte. Y eso también lo modela la investigación de operaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, el enfoque del sistema principalmente no es que tengan que seguir un paso a paso como tal, sino que deben tomar en cuenta diferentes cosas. Primero, pues que exista un problema al cual van a atacar. Pero para entender ese problema, hoy los consultores para cualquier problema le llaman, ¿no? Que queremos hacer un assessment, ¿sí? O un entendimiento. En este caso, pues la formulación del modelo conceptual. ¿Qué es eso en el fondo? Entender y ponerlo en un sistema simple cómo funcionan las cosas. Al final es solo eso. Eso es la formulación del modelo conceptual, cómo interactúa de forma simple los diferentes componentes o elementos del sistema. Después desarrollar un esquema metodológico que les permita en cierta forma o hacer un roadmap, ¿sí? Digamos que es como un paso a paso de, de los procesos que deben seguir para solucionar el problema. Y al final, pues lo que hacen es definir qué modelos les sirven, ¿sí? Y qué no les sirven, para al final tomar una decisión lo más acertada posible con datos. Lo que llaman hoy en día decisiones informadas. Listo. Esto no es que lo tengan que aprender de memoria, no es que van a llegar a resolver un problema cuando estén trabajando. Que hay, ¿cuál era el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Sí? Sino que poco a poco a medida que van realizando los ejercicios, pues se va a volver como un hábito, solamente. ¿Sí? No es que tienen que ir al teléfono y pasos para hacer el enfoque del sistema, ¿no? Sino se vuelve un hábito y cada quien al final también le agrega su propio nivel de sazón, por así decirlo. Bien. Ojo, esta no es la única forma de trabajar. Hay muchas formas o metodología o marco, lo que llaman frameworks de trabajo para hacerlo. ¿Y cuál es mejor o peor? Pues depende de la circunstancia y depende de qué tan cómo se sienta cada quien para hacerlo. ¿Sí?
lo que le trato de decir es que esto no significa que sea la mejor forma de resolver un problema, pero tampoco es la peor, ¿sí? Es un marco común simplemente para solventar. Pueden agregarse cosas o pueden quitarle cosas. Bien. Entonces, el enfoque de sistemas, pues, como le decía, lo primero es un problema. Necesitan tener un problema a resolver. ¿Qué es esa formulación del problema? Pues realmente se divide en sus sistemas. Lo primero es el planteamiento de la problemática. ¿Qué es el problema? ¿Sí? Si es una eh, investigación de algo real, es decir, está ocurriendo y yo tengo mediciones reales, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo problemas en ventas, hay cierto punto donde se están perdiendo ventas. Yo lo puedo medir y lo puedo identificar, ¿sí? O la formulación de lo deseado. Esa formulación de lo deseado, digamos lo que en cierta forma es como un pensamiento utópico de hacia dónde deberíamos estar o dónde deberíamos ir. Esto se utiliza mucho cuando en cierta forma se quiere contrastar un modelo de negocio versus el modelo que quisieran proponer nuevo para mostrar ciertas ventajas o superioridad del nuevo modelo respecto a cómo se hace. Ahí se utilizan mucho, son temas de simulación o de experimentos pequeños controlados. Eso por lo general también se le suele llamar las pruebas de concepto. Pero la formulación de lo deseado es algo que aún no ha pasado, pero se visualiza como algo viable que podemos alcanzar y pues la idea es entender los beneficios. Ya, Bien. La evaluación y diagnóstico eh, puede parecer una bobada, pero es entender si realmente con lo que tenemos hoy es viable encontrar una solución o si el esfuerzo que necesiten invertir para el problema es viable, ¿sí? Por ejemplo, eh, todos conocen Netflix, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, Netflix por debajo, cada usuario, digamos que dependiendo del usuario que esté viendo a nivel de, de su programación o su preferencia, le empieza a recomendar o series o películas o, digamos, contenido en general, ¿sí? Eso le llamamos sistema de recomendación por debajo. Hace unos años Netflix hizo una competencia para mejorar el modelo que ya tiene, ¿sí? Y de hecho, pues un equipo del MIT, del MIT ganó, de hecho. Ganaba creo que $1 millón el que lo consiguiera. Entonces, ¿qué hizo? Lo ganó y lo resolvió. Pero ¿qué ocurrió? Que la solución como tal no era viable. ¿Por qué no era viable? Porque computacionalmente todo lo que tenían que invertir en infraestructuras, que hoy casi todo están en la nube, no sé si han escuchado las tecnologías cloud, que Azure, AWS, Google Platform, por ejemplo, ¿qué otra? Alibaba, creo que también está por ahí. Eh, Todo lo que tenían que invertir para poder tener en productivo la solución que plantea el equipo del MIT no era viable, ¿sí? Entonces, al final, pues, es como si hubiesen perdido la plata. $1 millón en una competencia es un problema que nunca iban a poder implementar, pues mejor se quedaban como está. Entonces, esto también evita, en cierta forma, que la gente a veces vaya más allá e invierta recursos en algo que no va a ser viable solventar. Hay otro sistema que se llama identificación y diseño de soluciones. Una vez que yo veo que el problema existe, que lo puedo medir o lo debo simular, dependiendo si es real o si es deseado, y que en cierta forma es viable ir a buscar una solución al problema porque los beneficios respecto a lo que me cuesta solventarlo son mayores, viene la parte de identificación y diseño de soluciones. Ahí lo que buscamos es la generación y evaluación de los diferentes caminos que pudiésemos seguir, ¿sí? O las alternativas, por así decirlo. Y eso se traduce en dos temas adicionales. Un desarrollo de la solución, ¿sí? Que es una prueba de concepto pequeña que pudiese ser. Y formulación de las bases estratégicas. La base estratégica, en cierta forma, con la generación de evaluación de alternativas, en conjunto van a permitir el desarrollo de esa solución, ¿sí? En otras palabras,
Si una vez identificado un problema, deben crear un plan para atacar ese problema y darle una solución. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor plan? Pues a veces incluso el plan falla y hay que regresar. Eso no, eso no tiene ningún problema. Difícilmente alguien resuelve toda la primera. Bien. Eh, entonces, ese es el segundo paso. Y el tercer paso es el control de los resultados. ¿Qué es el control de los resultados? Una vez que yo haya desarrollado la solución y yo implemente esa solución mm, en el negocio, digamos, en mi sistema productivo que estoy manejando, yo debo empezar a monitorearlo. Eso se llama planeación del control. Es decir, yo saqué a productivo algo, necesito empezar a monitorear no para siempre, pero sí por un periodo de tiempo adecuado los resultados de eso. Porque puede ser que simplemente lo que hice fue mover el problema hacia otro lado, solucioné un problema que realmente era un síntoma y no el problema, moví el problema hacia algo mucho más grande y tengo que devolver la solución que hice para evitar una mayor catástrofe. Bueno, evaluamos los resultados y la adaptación, principalmente esta adaptación que habla acá. Cuando uno habla de sistema, no es, el problema no es tanto los recursos tecnológicos. El problema por lo general es la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente siempre es adversa al cambio, ¿sí? Por ejemplo, les pregunto, eh, ¿cómo se veían ustedes en ese primer punto de una clase virtual, en el antes y después? De lo presencial hacia lo virtual. ¿Qué le chocó o no le chocó? ¿Cierto? Que a veces cuesta porque uno está acostumbrado a ciertas cosas. Eh, Y es difícil porque uno está acostumbrado a interactuar con las otras personas, verse las caras, bueno, salir, quizás estar encerrado. Digamos que allá también me imagino las fallas de internet y digamos los otros problemas que comienzan a aparecer en base a ese cambio, pues son difíciles de lidiar y pues con el tiempo uno se va acostumbrando, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál, po- ¿por qué estoy dándole yo, por ejemplo, esta materia? Y es porque de hace varios semestres no conseguían un profesor para investigación de operaciones, los que habían antes se fueron, ¿sí? Y pues, no sé si conocen la profesora Laura, Laura Castillo, me imagino que sí. Ella es la que da una materia muy bonita que se llama econometría, uno y dos, creo que dan las dos, ¿sí? ¿O no? No la van a escuchar, es muy buena. Ah, mira lo que dice Mariana, importante, le chocaba bastante de recordar que tenía que levantarse temprano. Sí, bueno, eso son parte también de la modalidad de virtual que les ayuda a ahorrarse el tiempo de transporte. Bien, entonces les comentaba que quizás no es la mejor forma, pero por ahora es la única solución que se ha conseguido para la materia. Y es que a pesar de que yo estoy en otro país, bueno, en Colombia específicamente, yo trabajo, pues mi día a día es trabajar con ciencia de datos y trabajar con modelo de optimización. Entonces, eh, pues solamente les podía apoyar virtual y por ahora es la única solución. Que si es la mejor, yo, yo soy partidario de que quizás pudiésemos conseguir cosas mejores si tuviésemos más recursos, pero por ahora no es así. Ustedes vean que eso es parte del sistema también. Listo. Las restricciones. Hay cosas que se llaman las restricciones. Bien. Ahorita tenemos una restricción que es de distancia. No todos están en el mismo lugar, sino todos nos encontramos en Mérida o en la fase, en la Liria, perdón, como para encontrarnos y tener las discusiones adecuadas en la materia. Y la mejor forma que tenemos por ahora, pues, reuniones virtuales. Listo. Entonces, ahora viene un concepto importante que se llama modelo. ¿Sí? ¿Qué es eso de modelo? El modelo realmente lo que hace es tomar algo de la realidad o esa concepción, no necesariamente la realidad, porque puede ser una concepción en cierta forma abstracta,
¿sí? Por ejemplo, Einstein cuando se imaginaba los hoyos negros y toda la teoría de la relatividad no es que lo estaba viendo en vivo y en directo, él hizo una concepción abstracta y mental y lo que hizo fue volverla un modelo matemático de cómo interactúa. Eh, a mí me gusta mucho un ejemplo que, que se llama proceso de nacimiento y muerte. No sé si lo han escuchado, hay más de un concepto que se llama proceso estocástico, ¿sí? Y es que uno puede modelar el proceso de nacimiento y muerte de un sistema sencillo. Por ejemplo, si yo tengo una familia de lobos y tengo una familia de conejos, la velocidad de reproducción de los lobos es mucho más pequeña que la velocidad de reproducción de los conejos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que los conejos no comen lobos, pero los lobos sí comen conejos, ¿sí? Entonces, esa dinámica entre cómo el depredador y la presa genera un equilibrio, que es el equilibrio del ecosistema, eso se puede modelar a nivel matemático, ¿sí? Y la forma más sencilla, y lo resumo simplemente, es en tener cuál es ese radio de reproducción o esa esperanza de nacimiento de los conejos, de la velocidad de nacimiento, de reproducción, y también tener la velocidad de muerte por los lobos. Y eso se crean dos ecuaciones que les permite a las personas simular que, que tan rápido se pudiese extinguir los conejos, por ejemplo, o extinguir los lobos. Si los conejos no hay, pues los lobos mueren de hambre, ¿sí? Entonces, claro, el ejemplo tampoco es que sea el más vistoso, pero en cierta forma les permite transmitir eso. Bien, entonces, el modelo al final es una representación matemática de una realidad o de una abstracción, de una idea, ¿sí? Que uno tiene la esperanza de que la pueda volver realidad. Eh, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido créditos? ¿No? Mm, ninguno. Sí, sí, claro que sí. Que si alguno de ustedes alguna vez ha solicitado un crédito o ha recibido un crédito, pero con... Ajá. Sí, bueno, si no lo han solicitado y no conocen el proceso, se lo explico un poco por encima. Una persona llega, solicita un crédito. ¿Qué hace la entidad financiera? Por lo general es como dice Nena. Uno llega y lo que hacen es revisar cómo ha sido esa vida crediticia. Eh, y arroja algo que se llama el credit scoring, ¿sí? O simplemente el score o la puntuación. ¿Qué es el score? Es realmente la representación numérica de qué tan bueno eres como para darte un crédito o no. ¿Sí? ¿En qué debe cuidarse una entidad financiera? En que tú realmente sí tengas la capacidad y la voluntad de pagar el crédito que te estoy dando. ¿Sí? Porque si no, entras en mora, después entras en default y pues perdí ese dinero e incluso la cobranza. Eso se a través de un modelo. ¿Qué es el modelo? Pues el modelo realmente se llama la metodología eh, se llama modelo de clasificación binaria que te clasifica entre moroso y no moroso simplemente. Pero el modelo considera muchas variables, la edad de la persona, el tipo de educación que tiene, el nivel educativo que tiene, en qué anda trabajando, si es independiente, si trabaja a nivel administrativo, ¿sí? Cuánto gana, qué deudas tiene, si tiene hijos, cuántas personas tiene a cargo y si ha tenido créditos antes. ¿Sí? Digamos que en cierta forma empiezan a esquematizar la persona en diferentes parámetros y toda la suma de esos parámetros entra en un modelo y ese modelo te dice qué tan bueno, qué tan malo puede ser esa persona. Eso se llama el score o el credit scoring. ¿Sí? Ya cuando está dentro, pues hay otros tipos de score como para medir
qué tan bueno ha sido para ofrecerte otra tarjeta de crédito o para ofrecerte un crédito preaprobado, ¿sí? Pero para que vean que todo allí, pues ya empieza a modelarse. Bien, listo. Entonces, el modelo, en resumen, es una representación, no necesariamente matemática, pero en este caso para nosotros va a ser matemática, de la realidad o de una abstracción, en términos, digamos, simple o lo más simple posible. Listo. Entonces, hay tipo de modelos, los físicos, ¿sí? Que los físicos lo que hacen es representar la realidad usando objetos, ¿sí? Digamos, si se han ido a la Facultad de Ciencia alguna vez, hay muchas maquetas, hay muchos aparatos que han desarrollado simplemente para mostrar ideas, ¿sí? El péndulo, por ejemplo, o, o no recuerdo el nombre, que empieza como a moverse de un lado a otro y demuestra la velocidad. No, ese se olvidó el nombre. Instalaciones a escala, ¿sí? Como por ejemplo cuando entrenan los astronautas para, no es que lo mandan al espacio una vez para que entrene allá, sino que lo entrenan bajo condiciones que se parezcan lo más posible hacia donde van a estar. Entonces por eso es que lo sumergen bajo el agua, para que alcance cierta presión y se puedan entrenar o realizar prototipos robóticos, ¿sí? De movimientos por ejemplo, del cuerpo humano, las nuevas prótesis que están saliendo, pues son modelos físicos que emulan en cierta forma, o, claro, un modelo siempre va a ser imperfecto respecto a la realidad, pero buscan acercarse lo más posible a esa realidad, ¿sí? Y modelarla. Por ejemplo, ustedes tienen un modelo, ustedes tienen un modelo que utiliza mucho, ¿sí? ¿Alguien me pudiese decir cuál es ese modelo económico que suelen utilizar para todo? Y le doy una pista, la pasan es puro Ceteris Paribus. ¿Cuál? Perdón. El de oferta y demanda, ¿sí? Si ustedes ponen ahí el de oferta y demanda, ¿qué les dice? No, pues siempre suponemos, principalmente el de la demanda, que la demanda está condicionada al precio de un bien, ¿cierto? Y bueno, ustedes tienen su clasificación de bienes y demás. Pero vean que el modelo es muy sencillo, ¿sí? Si el precio aumenta si es un bien básico, la demanda disminuye. Y si el precio disminuye, la demanda aumenta. Vean que es algo que que es fácil de representar matemáticamente porque es una recta, ¿sí? Y es fácil de entender, pero es porque quitan toda la complejidad alrededor y solamente se enfocan en lo que se considera más importante dentro del modelo. ¿Bien? Ya después pues, uno puede complejizar mucho más. ¿Qué pasa si está en un monopolio? ¿Qué pasa si estoy en un oligopolio? ¿Sí? ¿Qué pasa si los competidores quieren optimizar sus recursos? ¿Qué pasa si un competidor no puede cubrir toda la demanda? ¿Cómo le da entrada al otro? Bueno, digamos que ahí ya entran otro tipo de modelos y ya estaríamos hablando de equilibrios de Nash y todo ese tipo de cosas. Pero en teoría es eso, ¿sí? Por ejemplo, la teoría de juegos va muy orientada a lo que son ya los modelos simbólicos. ¿Listo? Los modelos análogos, ¿sí? Representan la realidad a través de multimedias. En este caso pueden ser imágenes, relaciones, que entra la teoría de grafos, gráficas, simulaciones, ¿sí? En este caso puede ser el velocímetro que te mide a qué velocidad vas, histogramas como para entender cómo se distribuyen las cosas y los retornos de un instrumento financiero, por ejemplo, los mapas, que no, los mapas quizás el mejor ejemplo, porque no necesariamente tú necesitas dibujar las montañas y todo lo demás, sino que la representación en 2D pues es perfecta y ya. O Google Maps llega a un punto incluso que te muestra una representación 3D, que puedes recorrer calles y ver cómo te está moviendo según las fotos que he recopilado. Eh, no sé si alguna vez lo han visto. Por ejemplo, hoy en día también se utiliza mucho cuando uno va a comprar apartamento o uno está promoviendo arriendo, colocar como un simulador 3D para que las personas se muevan dentro de la casa y vean cómo está sin necesidad de ir hasta ese punto, ¿sí? La realidad 3D pues también ayuda mucho a lo que son los modelos análogos.
Y después está lo que nos interesa, que son los modelos simbólicos, ¿sí? Que es representar la realidad a través de ecuaciones matemáticas. En este caso, pues, dos ejemplos, la recta, ¿sí? Que esto, pues, simplemente podemos decir que esta es la demanda, este es el precio, y ahí está el modelo de la demanda. Y esta que está acá, que es la energía igual a la masa por una constante universal al cuadrado, que es la fórmula que consiguió Einstein. Bien. ¿Cómo llegó a eso? ¿O cómo llegó a ese producto? Pues en cierta forma, a través de un pensamiento sistémico, pues se dio cuenta que era un problema, necesitaba modelarlo y llegó allí. Hay otro tipo de modelos, se llaman los estadísticos, pero ya le hablarán en ellos en econometría. Entonces, clasificación de los modelos simbólicos. Bueno, no, corrijo, qué pena, me va a tocar hablarlo acá. Lo determinísticos es que simplemente sustituyes lo que está en la ecuación y te va a dar el resultado. No hay un error inherente a lo que estás haciendo, ¿sí? No cambian, por así decirlo. Y después están los estocásticos o estadísticos, que tú tienes cierta volatilidad o niveles de incertidumbre que necesitas modelar también o controlar. Ahí es cuando entran las ecuaciones de error. ¿Ya vieron estadística uno y 2? Oh, qué pena que no recuerdo el pensum de... ¿Cierto? Entonces, los estocásticos, por ejemplo, sirvieron regresión, la regresión lineal, a pesar de que al final es como una recta, o el ANOVA, el análisis de la varianza, son modelos estocásticos, donde a través buscan controlar y modelar en cierta forma la variabilidad para tomar una decisión. Estos son en conjunto los que te definen los modelos simbólicos y matemáticos. Entonces, importante entender también cuál es el impacto, ¿sí? El impacto viene después del modelo, es decir, qué pasa si yo en el modelo muevo ciertas cosas o si lo implemento o si simplemente dejo de usar otras cosas. Ahí simplemente es orientar el modelo hacia escenarios para medir el impacto. Hay un aumento, hay una disminución en un tanto por ciento, por ejemplo. Bien, entonces, en general, esos son los sistemas. ¿Bien allí? Listo. Ujujú. A ver, tengo algo por acá en los ejercicios. Bien, de acá podemos ver, más allá de los conceptos y demás, es entender cómo aplicaríamos ciertas cosas para empezar a formular. O sea, no vamos a dar respuesta aún, sino dejar formulado el problema. La respuesta necesitamos ver alguna herramienta matemática, pero lo dejaríamos formulado. Entonces, aquí tienen que tener cuidado porque esto sí siempre tienen que tomarlo en cuenta. No necesariamente los cuatro componentes están dentro de un modelo matemático. Dime. Sí, sí, yo lo estoy grabando. Ya si quedó bueno o malo el video, sí, ya lo sabremos después. Bien, les decía que para un problema, este PL es programación lineal, ¿sí? Para un problema matemático de programación lineal, o en general, nosotros necesitamos tener una función objetivo, ¿sí? La función objetivo, pues, es la medida de desempeño que buscamos optimizar a nivel de desempeño, bien sea minimizándolo o maximizándolo. De ahí no salimos. Se minimiza o se maximiza algo. Pero esa función objetivo puede ser tan compleja como uno quiera y dependiendo del sistema que uno esté modelando. ¿Listo? Después entra algo que son las variables de decisión. ¿Qué es una variable de decisión? Pues algo que me permite en cierta forma cambiar valores, ¿sí? No son, porque eso es una diferencia importante entre la variable de decisión y la constante del sistema. La variable de decisión es donde yo puedo cambiar eh, el número dentro de la variable. Por ejemplo,
si estoy modelando el turno de personas que deben estar entre 8 a 12 y de 2 a 6, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, pueden haber 3 personas, pueden haber 5, pueden haber 8, y si máximo pueden haber 12, pues estarían entre 0 y 2. Listo. Entonces, digamos, la variable de decisiones es dónde va a variar y esta va a alimentar la función objetivo, ¿sí? Es decir, en la función objetivo están las variables de decisión. Además, están las constantes del sistema. Son parámetros que se conocen y que no cambian dentro del problema. Por ejemplo, si yo diariamente estoy produciendo 100 chaquetas y de ahí no me muevo, ¿sí? Mi constante de producción son 100 chaquetas. ¿Listo? Estas también me sirven para, no necesariamente, pero por lo general, me sirven para construir las restricciones, ¿sí? Que son las limitaciones que tengo en el sistema. Por ejemplo, lo que le decía a las personas en un turno 8 a 12, ah, si puedo contratar máximo 10 o 12 personas, para el turno de 8 a 12 no voy a contratar 15, porque mi máximo es 10, ¿cierto? No voy a contratar 30 porque mi máximo es 10. O por si por lo menos tienen que haber 3 personas en el turno de 2 a 6, no voy a tener una sola persona. Necesito que estén por lo menos, ¿sí? Que sería un mayor igual, 3 personas allí. Bien. Entonces, a nivel de ejemplo, pues veamos algo rápido. Un repartidor de periódicos vende dos tipos de periódicos, ¿sí? Los periódicos A y periódicos B, ¿sí? ¿Cuáles son los periódicos? Pues, A y B, simplemente. La ganancia que obtiene de cada periódico A vendido es de 5 pesos, ¿sí? Es decir, un periódico A, si lo vendo, gano 5 pesos, y si vendo un periódico B, gano 7 pesos. Entonces, vean qué es mejor, vender del A o del B. Hola, del B, ¿cierto? Porque ya la ganancia es más alta, ¿sí? Pero aquí es donde empiezan las restricciones. El repartidor solamente lleva dos bolsas, ¿sí? Una de periódicos A donde caben 120 periódicos A y otra de periódicos B donde caben 150 periódicos. Vean que esto se va volviendo constante. Estos 5 pesos es una constante, estos 7 pesos es una constante. 120 periódicos se va volviendo la restricción y también pues, es parte de la constante. O sea, a lo máximo puedo tener 120 periódicos A y como máximo puedo tener 150 periódicos B. ¿Por qué no puedo tener más? Porque las condiciones del empacado, ¿sí? De la bolsa no me permite hacer más. Sí, yo sé que, por ejemplo, una moto está diseñada para llevar máximo dos personas, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá en Colombia pueden ver hasta seis, siete personas en una moto, o cuatro, o tres, ¿sí? Pero no está diseñado para eso. O sea, romper la barrera o la restricción es una violación de la norma. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado con eso, con la limitación. Ustedes vean que esto se está volviendo una restricción y este otro acá también es mi otra restricción. Entonces, ha estimado que cada día vende 12 periódicos. Entonces, por día él está vendiendo 12 periódicos como máximo. Si es un tope, ¿cierto? Entonces, este de acá también es una constante. ¿Qué quiere saber el repartidor al final? Es cuántos periódicos de cada uno, de cada tipo, A o B, debe vender para que la ganancia sea máxima. ¿Sí? Entonces empecemos entendiendo varias cosas. Primero son dos periódicos, periódico A y periódico B. Segundo, ¿qué quiere él? Una ganancia. ¿Sí? ¿Y hacia dónde va esa ganancia? Al máximo. ¿Bien? Quiere que esa ganancia sea máxima, perdón. Entonces, ¿qué necesitamos? Que él gana 5 pesos por cada periódico vendido. Gana 7, vendido de A. Gana 7 pesos por cada periódico vendido de B. ¿Sí? Tiene dos bolsas. Tiene una restricción de 120 para el periódico A, tiene una restricción de 150 para el periódico B y como máximo puede vender 200, ¿cierto? Entonces, allí podemos empezar a clasificar que tenemos dos periódicos A y B dentro del sistema. Y pudiésemos empezar a definir cuáles son nuestras variables de decisión. La variable de decisión va a ser, o antes de la función a maximizar o minimizar, describirla de forma matemática, preferible tener la variable de decisión. Podemos decir XA
simplemente como el número de periódicos A que puedo vender, ¿sí? Y XB es el número de periódicos B que puedo vender, ¿cierto? ¿Por qué son variables? Porque las puedo cambiar, pueden iterar, ¿sí? Puede ser que si son 200, puede ser que venda 100 y 100, que venda 120 y 80, que venda 150 o 50, ¿sí? Necesito determinar eso. ¿Cuáles son las constantes del problema? Bueno, por un lado, ¿cuánto gana en A? Que es 5. ¿Cuánto gana en B? Que es 7. Si estos son 7 pesos o unidades monetarias. La capacidad de la bolsa en A, que es 120, y la capacidad del periódico en B, que es 150. Vean que con estas dos voy a construir la función objetivo y con estas dos voy a construir restricciones, ¿sí? Porque estos son capacidades y estos son ganancias. ¿Listo? ¿Alguna duda por ahí? Súper. Entonces, vean que ya tengo variables de decisión y tengo las constantes del problema. ¿Cuáles son mis restricciones ahora? Entonces, si revisamos acá, recuerden que la capacidad de la periódicos A es 120, capacidad de periódicos B es 150. Eso lo podemos escribir como que el número de periódicos de A que puede llevar máximo son 100, debe ser menor o igual a 120. O lo que es lo mismo, como máximo 120 periódicos. Y como máximo de periódicos B son 150. ¿Sí? Ven que eso no lo da el problema. Además, ¿de qué conocemos el vendedor? Que máximo vende 200 periódicos. ¿Sí? Entonces, la suma de los periódicos de A con los periódicos de B debe ser menor o igual a 200. ¿Sí? No me puedo pasar de ahí porque es el tope con el que puedo vender en un día. ¿Listo? Es que aquí los problemas por lo general son más de comprensión lectora y cómo uno va entendiendo el problema. Bien. Hay una que por lo general siempre va a estar y está implícita, que se llama la condición de no negatividad. ¿Sí? ¿Qué es la condición de no negatividad? Es que por lo general las variables de decisión, el mínimo valor va a ser cero, no van a tomar valores negativos. ¿Sí? Por lo general, hay excepciones y hay modelos específicos para resolver los valores negativos, pero por ejemplo, ustedes no van a llegar a, imagínense que usted es sobre vendedor y cuántos periódicos vendió hoy. No, vendí menos cuatro. No, no se puede. ¿Sí? No puede ser que quedaste viendo cuatro en, en el proceso, sino simplemente como mínimo cero. ¿Sí? Eso se llama condición de no negatividad. ¿Bien allí? ¿Me hago entender? Súper. Tendría que ocurrir siempre. O sea, si es un evento que ocurre cada 1000 años, por ejemplo, eso no debería considerarse dentro del modelo. Pero, ahorita que lo dices, si hay una forma de colocar una restricción como para que tome uno u otro modelo, ya pensando en el futuro, que se llaman condiciones binarias, ¿sí? ¿Qué pasa si lo roban o si no lo roban? Si no lo roban, me voy con este modelo. Pero si lo roban, debería tener un modelo aparte que tenga condiciones específicas para cuando ocurre un robo. ¿Sí? Estoy como dándote respuesta ahí del escenario que plantea. Pero por ahora ese tipo de modelo no lo vamos a tocar acá. Sí, aclaré la duda, Rama. Súper. Excelente. Bien. Entonces, ya tenemos las restricciones. Vamos a construir la función objetivo. Entonces, recuerden que él gana entre 5 y 7 pesos. Pero en ese caso debería estar condicionado que lo puedan robar, dice María. Sí, sí, María. O sea, si, si yo considero el escenario de que él puede ser que lo roben o que no lo roben, ¿sí? Digamos que vive en Caracas. Y qué pena lo que sí son algunos de Caracas. Pero supone que vive en Caracas. Entonces, a Carla de Caracas. Ah, pero casi. Bueno, suponga que es de Barinas. Supongan que es de Barinas y en el día a día puede ser que lo roben o no lo roben, ¿sí?
Bueno, yo que estoy en Medellín, si voy para la Comuna 13, por ejemplo, puede ser que me roben o no me roben. Y el día a día va en eso. Por ejemplo, voy el lunes, no me robaron, pum, tuve suerte. Voy el martes, sí me robaron, ¿sí? Y en el día a día, pues se va alternando el escenario entre robarme y no robarme. Si yo considero eso dentro de un sistema y lo puedo modelar además, ¿sí? Entra como una variable que se llama variable binaria, que es uno o cero. Eso, o presencia o ausencia, ¿sí? Y eso entra dentro de algo que se llama modelos mixtos de optimización, ¿bien? Pero tendría que estar dentro del sistema mapeado. Si no está dentro del sistema, no es como si no existiera. No sé si aclaré tu duda, María. Listo. Entonces, les decía, ya tenemos la variable de decisión, tenemos la constante del problema, tenemos las restricciones. ¿Qué ocurre? Que ahora necesitamos ver el beneficio total de vender. Entonces, recuerden que 5 va con el número de periódicos de A, que es XA, y 7 va con el número de periódicos de B, que es XB. Entonces, si la función de mi utilidad es 5 pesos por cada periódico A que venda y 7 pesos por cada periódico B, ¿sí? Y me interesa es maximizar la ganancia, entonces yo voy a maximizar una función que es 5 por el número de periódicos de A más 7 por el número de periódicos de B. Y por lo general las funciones que nosotros vamos a manejar son de este tipo, una función lineal, y por eso se llama programación lineal. ¿Sí? ¿Bien allí? Esto quizás usted lo conoce más como una función de utilidad, pero va es por ese orden. Listo. Entonces, esta es mi función objetivo. Y al final, ¿qué me queda? Que tengo un problema, que es maximizar 5 por número de periódicos de A más 7 por número de periódicos de B, sujeto a que A no puede pasar de 120, que B no puede pasar de 150, que la suma de los dos o la venta de ambos tipos de periódicos no puede pasar 200 porque es mi capacidad máxima de venta, y que ambas deben ser positivas, ¿sí? O no negativas, en este caso. Listo. Y ya, ese es el ejercicio del modelo. ¿Preguntas por acá? Regáleme un segundo, le escribo. Listo. Entonces, bueno, les comento. Les voy a enviar de esta unidad uno y 2 como unos cuantos ejercicios que deben entregar. Lo pueden hacer en pareja o como les guste trabajar mejor. Si les gusta trabajar solo, pues. Ah, Rudy, ya, Rudy, qué pena, te respondo. ¿Por qué la capacidad máxima de ventas? Porque me lo dice el ejercicio. Ya lo conozco. Dice que cada día vende en total 200 periódicos como máximo. ¿Sí? Esa es su capacidad de ventas. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene un equipo de ventas que venden teléfonos, por ejemplo, y, y son 3 personas, y cada persona como máximo ha vendido 30 en un día, ¿sí? Su capacidad máxima de un día son 90, ¿sí? Como decir el máximo que alcanza. A veces máximo puede cambiar, sí, pero depende cómo va evolucionando el sistema también, porque los sistemas van cambiando a lo largo del tiempo. Pero al momento que ustedes lo vean, es esa foto. ¿Sí? Es como una foto. Y ustedes moldean la foto y buscan la solución para la foto. Que después va cambiando la foto y demás, pues se van haciendo actualizaciones del modelo. Ah, no, no te preocupes. Y ya, ese es el ejercicio. No, tiene que llegar hasta este punto, hasta acá.
Los ejercicios son, por ahora, como para que vayan entrenando esta parte. Dime. Sí, exacto. Solamente una solución analítica de plantearlo. Sí, porque todavía no sabemos cómo resolver esto, ¿cierto? Entonces, la idea es con esta primera parte que vayan entendiendo de qué va todo el tema de investigación de operaciones alrededor de un problema y ya después es enseñarle los métodos que existen para resolver el problema y llegar a una solución. Por ejemplo, este lo vamos a resolver más adelante con el método de la tangente o algún método que el simplex, por ejemplo, pudiese servir también, que necesitemos para llegar a la solución. Porque ¿qué va a ser la solución? Me va a decir, hey, trata de vender diariamente tantos periódicos de A y tantos periódicos de B y con eso ya maximizas tu ganancia, ¿sí? Ojo, hay problemas que a veces no tienen solución. Eso se llama problemas que no tienen solución factibles, ¿sí? Por ejemplo, eh, ayer estábamos viendo un problema en la empresa en la que yo trabajo, donde necesitamos entender, decidir a quién comprar, cuánto comprar y cuándo comprar, ¿sí? Dependiendo, pues, lo que se necesite para las mezclas de concreto, el cemento y demás. Y los proveedores no pueden, por ejemplo, si necesitan, por ejemplo, 11.000 toneladas de arena, pero el proveedor, el máximo que te pueden dar los proveedores son 10.000. Entonces ahí hay un problema, porque la restricción nunca la vas a poder copar. Y lo que ocurre es que te da algo que se llama solución no factible, es decir, el modelo nunca converge a una solución, ¿sí? Se queda dando vueltas y dice, "Ey, no, no consigo nada, no, en- no consigo una solución para lo que planteas". Entonces, para ese tipo de cosas, hay formas con las que uno puede jugar también con los ejercicios y meter algo ficticio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo solventamos? Metiendo eh, un proveedor ficticio que tiene una capacidad infinita, ¿sí? Entonces, si ese proveedor ficticio o si el modelo por región escoge ese competidor ficticio, es porque no consiguió una solución con los proveedores reales. Entonces necesitamos un plan B. Es como para que vean de qué va la cosa. Bien, ¿qué dice Maíz? Sí, las posibles soluciones no. Llegar simplemente al final de la formulación del problema. Porque no sabemos si es factible o no aún. Porque no tenemos el método matemático que itere por debajo. Y ya, eso era. Voy a cortar la grabación acá.